Bien, amigos, me acompaña ahora Francisco Guanacune, dirigente del Partido Aprista, director de la revista Genera Acción. Francisco, buenas noches, muchas gracias por estar en Hora 8. Gracias a ti, Ricardo, por recibirme, y un saludo a todos los teleaudientes de Hora 8. Acaban de terminar las elecciones internas dentro del Partido Aprista, en las cuales tú participaste, presidiendo una de las listas por el Parlamento Andino. Han participado figuras destacadas como Luis Nava, como el mismo Carlos Roca Cáceres, como el actual miembro del Parlamento Andino, Wilber Bendezú. Así es. Y tú eres una figura no muy conocida, digamos, públicamente, que ha tenido una importante participación en este evento interno del partido. ¿Cuál es el significado de tu participación en las elecciones internas del APRA? El significado de mi participación es que las fuerzas del cambio y la renovación mostraron una vitalidad, un dinamismo y por lo tanto han establecido una gran cabecera de playa, como llamamos todos los que hemos animado esta propuesta, a fin de que desde el Partido Aprista peruano se muestre al país que hay alternativas desde el APRA para el país. Eso es lo que hemos logrado. El gran significado es que nosotros nos hemos confrontado, a fuerzas que nosotros con justificados argumentos denominamos en el curso de la campaña, aunque fraternalmente hay que decirlo, con la altura del caso, la fuerza del continuismo y de la reelección. Le salimos al frente, no solo exponiendo rostros nuevos y enarbolando la bandera del cambio por el cambio, sino llevando una propuesta para el Parlamento Andino que, como dijimos en los sectores y en los lugares donde nos presentamos ante la prensa, significaba retomar o tomar la posta integracionista que haya, el haya joven de los años 20 legó a su posteridad nuestro presente. De acuerdo, Francisco. Ahora, es importante destacar que te has enfrentado a gente como Luis Nava, muy ligado, digamos, a la actividad palaciega, por decirle de alguna manera, al señor Wilber Bendezú, repito, y Carlos Roca Cáceres. Sí, claro, eso no se puede negar, que Luis Nava es secretario de la Presidencia de la República, no se puede negar, es una evidencia, que Wilber Bendezú es parlamentario andino, y que Carlos Roca, es un dirigente ya de larga data que... Llama la atención, digamos, la participación de Roca, un hombre que apareció en la escena política a fines de los 70, que se anunciaba como el delfín de ahí en la torre, ¿no es cierto? Y que por una serie de razones, digamos, no destacó mucho, más bien apareció pues Alan García, y ya en el 80 en el Parlamento, se fue apagando y después como que ha retornado al partido, quiso ser candidato al Congreso, ahora candidato al Parlamento Andino. ¿No es esa una manera un poco de, digamos, indirecta o de cerrarle el paso, digamos, a las nuevas alternativas jóvenes en el partido? Es cierto que se podría decir eso. Carlos, miembro de la generación que tomó el control del partido, que asumió altas responsabilidades en el partido a mediados de los 80, que asumió el manejo del país, gracias al voto del soberano pueblo peruano que eligió al APRA para gobernar el país entre los 85 y el 90. Carlos nunca se alejó del partido, hay que decirlo, se ha mantenido, pero embajador en Italia. Ha sido embajador hace poco en Italia. Pues bien, es cierto, a veces parece no entenderse cuál es el proyecto político de Carlos. ¿Es un proyecto político en esencia, va a decir, colectivo, propositivo? ¿O es un proyecto personal? O es un proyecto individual. A veces de eso está sufriendo la figura de Carlos en el partido, y yo creo que eso lo penaliza en muchos sectores. Que si intencionadamente le cierre el paso a nuevos cuadros, a mí, con su candidatura, no me ha cerrado ningún paso, que he competido con él, él se ha impuesto en algunos sitios, yo me he impuesto también en otros sitios, a su candidatura, como también he impuesto la de Nava, la de Bendezú, en estas últimas elecciones que concluyeron el 16 de enero, el domingo 16 de enero, a nivel nacional, en el escenario interno del Partido Aprista peruano. Bueno, efectivamente, hemos estado observando los reportes de los resultados en el Parlamento Andino, y la presencia de Francisco Guanacune a lo largo y ancho del territorio nacional, en las bases del Partido Aprista, ha estado casi siempre presente, sin los recursos evidentes que tienen los personajes apristas que hemos mencionado. En Piura
fuiste, creo, el ganador absoluto, ¿no? No, en pura honestidad, ¿no? Que sea honesto, salimos segundo después de Nava, que sacó una votación más importante, pero obtuvimos 530 votos. 530 votos en Piura. En Iquitos, no, hasta el domingo éramos la segunda fuerza, ¿no? Después de Nava también, que tenía unos resultados astronómicos, ¿no? Obtuvimos más de 151 votos solo en Iquitos, en Loreto seguramente más. Pues bien, yo prefiero ya eso, de esa página voltearla. Otros ya se están encargando ya de adjetivar en torno a este punto. Esperamos que tengan las pruebas del caso para demostrar, porque de ser cierto lo que otros han argumentado en contra, cuestionando estas elecciones internas en el Partido Aprista Peruano, pues yo también tendría derecho ahí a un qué decir y de cuestionar y decir que los puestos que unos y otros se adjudican a unos y otros ahí son cuestionables, entonces nos traemos el proceso abajo. Yo prefiero, el día de ayer hice de conocimiento público en el APRA, a través de las redes apristas y también, ¿no?, en impreso, de una carta de agradecimiento a los miles de apristas que han apoyado a esta lista que encarnó la honestidad, para decir una nueva forma de hacer política, ¿no? Enarboló las banderas del cambio y de la renovación en el seno del APRA, llevando una propuesta renovadora para el Parlamento Andino. Para el Parlamento Andino, que es un órgano que es parte del sistema andino de integración, encargado de catalizar el proceso de integración en el seno de la Comunidad Andina de Naciones, conformada por 4 países que son Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, básicamente. De acuerdo, Francisco, y que con el correr de los años irá cobrando más importancia de la que ha tenido en los últimos lustros, habida cuenta de la integración que debe haber entre nuestros países y, digamos, el hecho de la globalización en sí, ¿no?, que obliga pues a trabajar en ese terreno. Sí, yo creo que en la candidatura de la lista 5 que yo encabecé, ¿no?, que tuve el honor de encabezar, se encontraron varias cosas. Uno, el deseo de mostrar a los apristas y al país que nosotros tomamos la posta, la responsabilidad de tomar la posta integracionista de Haya, el joven Haya, los años 20. La actualizamos, ¿no? Le damos qué significa ser integracionista desde nuestro punto de vista en estos tiempos que llamamos nuevos. No, por otra parte asumimos esta responsabilidad porque somos conscientes que la principal plataforma supranacional, ¿no?, que puede encontrar el Perú para proyectarse en un escenario latinoamericano o indoamericano, como le llamamos los apristas, cambiante, y dinámico y cambiante, lleno de oportunidades, sin duda, pero también de grandes desafíos, es la Comunidad Andina de Naciones. Los apristas es importante que sepan que cuando allá por los años 20, ¿no?, en la segunda década del siglo pasado, lanzó la tesis de la integración, retomando la tesis de Bolívar, de los años 20, también un siglo antes, no, Haya no lo hizo porque estaba loco, no, sino porque Haya levantó la mirada y hacia el norte y vio que ese gran país que era los Estados Unidos había integrado 2 cosas que eran fundamentales, que le permitían obtener beneficios de escala. Uno, habían integrado territorios enormes y pueblos que ahí habitaban. Esa integración de espacios con pueblos le habían permitido en menos de un siglo y medio de existencia, ¿no?, a esas 13 colonias que habían dado nacimiento a lo que serían los Estados Unidos del siglo XX, convertirse prácticamente en la primera potencia mundial. Haya dijo, para ir al encuentro de ese gran país que había integrado espacios y pueblos, los pueblos de América del Sur no podían ir desunidos, tenían que ir unidos. Una cosa de sentido común, Igual, en estos momentos, en el cual en el escenario latinoamericano, indoamericano, como le llamamos los apristas, dinámico, cambiante, lleno de oportunidades, lleno de desafíos, y estos desafíos, en esto yo alerto, no porque con Brasil tengamos problemas, Brasil sea un país belicista, sino que Brasil hoy, fíjate, Ricardo, esto se explicó en los múltiples sectores que yo pude visitar a lo largo y ancho del país.
Brasil es el quinto país en superficie a nivel mundial, 8.511.000 kilómetros cuadrados. Es el quinto país en demografía, más de 194 millones de habitantes. Es el octavo país en Producto Bruto Interno. De aquí al 2025, el Brasil, de mantenerse las tendencias en el crecimiento, será la quinta potencia. Ese país, desde su nacimiento, bueno, no se llamaba Brasil, en 1494, cuando portugueses y españoles se dividieron, ¿no?, lo que eran las Indias Occidentales, Brasil ha crecido lenta pero sostenidamente de este a oeste. Yo me pregunto para los que conocen la geopolítica regional, si las fronteras naturales de Brasil son las fronteras que vemos en los libros de geografía o los Andes peruanos. A ese gran país, ¿no?, que es un país alegre, ¿no?, pero cuya lógica de crecimiento nos debe interesar a los peruanos y preocupar mucho más de lo que nos preocupa desde la perspectiva de la geopolítica. Los peruanos no podemos ir al encuentro solos. Tenemos que ir, desde mi punto de vista, cobijados en una supranacionalidad. Y esta supranacionalidad es la Comunidad Andina de Naciones, que debe encontrar en el Parlamento andino algo diferente que le permita catalizar el proceso de integración. Si de algo ha sufrido, ¿no?, el proceso de integración de los países andinos, no ha sido a nivel comercial ni económico. Ahí los neoliberales, ¿no?, interesadamente atacan al proceso de integración andino. No, de lo que ha sufrido, la falencia ha sido la ausencia de una palanca política que lo impulse. Y esa palanca política no son los presidentes de turno, que en función de sus opiniones y sus ideologías pueden lanzar o frenar el proceso de integración. Esta palanca tiene que ser una palanca institucional. La palanca institucional es el Parlamento andino. Ya se enseñas, Francisco, para ir a unos pequeños juegos comerciales. Estamos con Francisco Guanacune, joven líder del Partido Aprista, posiblemente candidato al Parlamento andino por el APRA. Tu padre es de Tacna, me comentabas. Mi padre nació en Tacna en el año 1906, en el distrito de Ilabaya, entonces provincia de Tarata. Hoy me parece que es Jorge Basadre, ¿no?, porque Tacna tiene tres: Tacna, Tarata y Jorge Basadre. Nació en uno de los anexos de ese distrito ya. ¿Y el apellido Guanacune es de origen puneño? Puneño. Sé que hay un promontorio en Tacna cuyo nombre es Guanacune. Más identificado con la macroregión sur que nos está viendo en este momento no puedes estar, Francisco. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos, amigos.